Día tras día vamos estudiando la palabra de Dios y vamos conociendo allí cada día más y más las bendiciones que Dios ha entregado para el mundo, ¿sí? Al enviar a su Santo Hijo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, para poder pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar y también ayudarnos así en el camino que Él nos ha invitado a seguir. Hoy vamos a continuar, ¿no?, la lectura de esta matinal titulada La fe por la cual vivo, ¿sí? Hoy 30 de marzo lleva por título el día Orando por una experiencia más rica, ¿sí? Nos habla acerca de la oración para poder disfrutar de una experiencia más rica con nuestro Dios, una mejor experiencia con nuestro Dios, ¿sí? Antes de leer el texto que está en el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 32, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros para que Dios siempre dirija este diario meditar de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Acompáñanos siempre a estudiar tu palabra, Señor. Cuida a nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar diario contigo. Perdona, Señor, nuestras equivocaciones. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Salmos, capítulo 119, versículo 32, la palabra nos dice lo siguiente. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando alegres mi corazón. Mire, el salmista decía, ¿no? Por el camino de tus mandamientos correré, cuando alegres mi corazón. ¿Y cuántas veces Dios ha alegrado nuestro corazón? Pregúntate. Yo mismo no sé cuántas veces, ¿no? Porque son muchas veces que Dios ha alegrado mi corazón, ¿sí? Me ha ayudado en el tiempo en el cual me encontraba así preocupado, angustiado por el porvenir, ¿sí? Cuando afrontamos distintos problemas, Dios siempre me ha ayudado y me ha llenado de felicidad, ¿sí? Y por eso el salmista dice, ¿no? Por vivir esta experiencia, él dice, por el camino de tus mandamientos correré en agradecimiento, o sea, feliz, porque realmente Dios lo protege, nos protege. Bien, vamos a leer lo que dice también la matinal. El Dios del cielo ha pronunciado una bendición sobre los que guardan sus mandamientos. ¿Permaneceremos como el pueblo peculiar de Dios o pisotearemos su santa ley y diremos que está abrogada? Mire, si Dios ha pronunciado una gran bendición sobre los que guardan sus mandamientos, ¿sí?, sobre los que caminan por su camino, ¿ya? Entonces nosotros vamos a permanecer como el pueblo peculiar de Dios. O sea, ¿qué quiere decir peculiar? ¿No? Un pueblo distinto, un pueblo único, ¿sí? Un pueblo que no se identifica con los demás, ¿sí? Por decirlo en palabras vulgares, ¿no? Un bicho raro. Así, ¿no? Tal vez para que algunos lo entiendan, ¿no? Miren, entonces nosotros seremos ese pueblo peculiar, ese pueblo distinguido, ese pueblo distinto de Dios, del mundo, o vamos a pisotear su ley, ¿sí? Y vamos a decir que está abrogada, y vamos a ser semejante al mundo, en vez de ser semejante a Dios, ¿sí? En vez de ser santos y perfectos como es Dios, vamos a ser, ¿sí?, inmundos, ¿sí?, y practicantes de la inmundicia, como lo es el mundo lleno de pecado, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Ahora, con el mismo derecho podríamos decir que Dios se ha anulado a sí mismo. O sea, si nosotros decimos que su ley fue abrogada, que es el reflejo de su carácter, su propia naturaleza y escrita, impresa, ¿sí? O sea, la parte de la justicia que Dios muestra como también su amor al mismo tiempo, entonces estaríamos diciendo literalmente que Dios también se anuló, que no tiene poder, que no tiene autoridad. Por eso, muchas veces cuando nosotros enunciamos algo, cuando nosotros decimos algo o declaramos algo, tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo, y más que todo al hablar de Dios, ¿sí? Porque al mismo tiempo decir que la ley queda anulada, entonces pues ya Dios no tiene autoridad, Dios no tiene poder, ¿sí? No tiene nada, entonces, porque no tendría un gobierno. Entonces, cualquiera podría tomar su gobierno, y eso es lo que Satanás quiere, ¿sí? Eso es lo que Satanás desea. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos, o sea, con lo que nosotros decimos acerca de Dios. Mucho cuidado.
¿sí? Porque te estarías ganando una gran condenación al decir tal cosa, ya que en la cruz fue comprobado de que Dios es justo, de que su ley es santa, justa y buena, ¿sí? Allí quedó comprobado, ante el universo. Y ante el universo tú estarías testificando otra cosa y el universo tomaría las acciones también, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la lectura. Su ley es eco de su propia voz, que dirige a todos dice, la invitación, ¿sí? Su ley es un eco de su propia voz y dirige a todos la invitación. ¿Cuál es la invitación? Sube más arriba, nos dicen, ¿sí? En el capítulo 11 de Apocalipsis, Dios le da a Juan, ¿no? El apóstol, una vara, dice, para medir, ¿sí? Para medir la estatura. Pues aquí se sube más arriba. Sé santo, cada vez más santo. Cada día, dice, podemos adelantar en la perfección del carácter cristiano. Y Pablo mismo esto lo sabía, por eso él decía, yo estoy corriendo la carrera, dice, en el premio de su supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Y él corría esa carrera, avanzaba. ¿Sí? A Timoteo también le dice, ¿no? Persiste en lo que tú has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Porque la palabra de Dios es inspirada, te va a hacer sabio para la salvación, ¿sí? Te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir en justicia y te va a hacer un hombre perfecto, preparado para para toda buena obra, ¿sí? Él insiste en lo que cuide el llamado también con el que Dios le ha invitado a él, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? O sea, que sea un hombre santo, ¿sí? Un hombre perfecto, ¿sí? Que tenga ese carácter cristiano perfecto, el carácter de Cristo, que pueda ser desarrollado en él, ¿sí? Y Pablo lo entendía perfectamente, ¿sí? Y hoy en día, bueno, no sé por qué muchos no lo pueden entender si Pablo lo decía tan claro, ¿sí? Pablo habla bastante y es muy claro en lo que él va declarando, ¿sí? Acerca de lo que es la gracia de Dios, el perdón divino, ¿sí? La santidad y la labor que Cristo hace en el santuario y todo esto. Él es muy claro en todo eso. Vamos a seguir leyendo. Así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo, dice, con cuya gloria resplandecen, así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios digno de alabanza e imitación, ¿sí? E imitación. Entonces, como las estrellas brillan y muestran así la luz con la que ellos están brillando, esa gloria con la cual resplandecen, los cristianos acá en la tierra deberían también resplandecer con la gloria de Dios, manifestar eso ante el mundo, ¿sí? Manifestar eso ante el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? Viviendo en obediencia, ¿sí? La gracia de su espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos, ¿sí? En aquellos que testifiquen acerca de Dios, aquellos que defiendan, ¿no? La ley también de Dios, ¿sí? Que la exalten también con su práctica, no solamente defenderla por palabra, así como Cristo mismo también poder cumplir, ¿sí? Claro, esto gracias a Dios también, ¿sí? Entonces podrán demostrar la gracia de su espíritu, su pureza, su santidad, van a ser manifestadas mediante sus testigos, ¿sí? Ahora, los rayos brillantes de la luz celestial están alumbrando tu sendero. Están alumbrando tu sendero, porque diariamente tú puedes escuchar en las distintas redes sociales la palabra de Dios. Están alumbrando tu sendero, ¿sí? Querido joven, nos dice. Y te ruego que saques el mayor provecho de tus oportunidades, porque el tiempo pasa, ¿sí? La vida no está comprada, y si Dios te está iluminando, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Recibe y aprecia cada rayo enviado del cielo, ¿sí? Recibe tú y aprecia cada rayo enviado del cielo. No lo desprecies, ¿sí? No confíes en la palabra de hombres. Tú eres un ser que piensa y tú mismo puedes empezar a leer y con la oración entender lo que Dios te está diciendo. Cuando tú vas sinceramente a querer aprender lo que Dios te quiere enseñar a ti, ¿sí? Y no a querer comprobar lo que alguien por ahí te dijo, ¿no? O sea, la idea que ya te metieron, ¿no? Sino que tú tienes que ir con tu mente dispuesta a aprender lo que Dios dice realmente, ¿sí? Y entonces tu senda así aumentará en brillo hasta el día perfecto, como dice Proverbios, ¿verdad? La senda de los justos, dice, es como la luz, ¿no? De la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto, ¿sí? O sea, el conocimiento será progresivo también, o sea, no es que tú lees la Biblia y de pronto ya lo vas a saber todo, no. Yo, mire, yo ya voy a cumplir 34 años, ¿sí?
y estoy comprendiendo muchas cosas que no lo entendía bien, ¿sí? Y mientras uno va estudiando, leyendo la Biblia, ¿sí? Párrafo por párrafo, reglón por reglón, ¿sí? Todo esto, y versículo por versículo, entonces uno va entendiendo, ¿sí? Y más aún cuando uno entiende que la palabra de Dios es un solo libro al final, ¿sí? Es un solo libro, que todo habla de un solo tema, la salvación del hombre, y que Dios quiere salvar al ser humano, ¿sí? Y que Dios ha indicado cómo, ha hecho un pacto con la humanidad. Entonces, si tú no comprendes todo esto, entonces va a llegar a entenderlo cuando lo estudie. Pero si uno hace separaciones, ¿no? Que este libro dice acá, que esto, que este fue en otro tiempo, que este era el antiguo, que este era el Nuevo Testamento, no vas a llegar a entenderlo, porque vas a estar separando los temas, ¿sí? Cuando los temas están allí y todos son un conjunto, ¿sí? Entonces, por esa razón, o sea, el conocimiento va a ser progresivo en tu vida. Dios mismo te va a ir mostrando y tú mismo vas a tener que ir aceptando lo que Él te va a enseñar, ¿sí? Y va a ser progresivo. Como les digo, yo tengo 34 años ya, y voy a cumplir así que 34 años y estamos en ese proceso también, ¿sí? De entender cada día más lo que Dios dice en su palabra. Bien, ahora necesitamos, dice de continuo, nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que armonice con sus enseñanzas, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, aprendemos y con el poder de Dios, mediante la oración, practicamos, ¿sí? Pidiéndole a Dios, a Cristo, que Él nos ayude a poder hacer esto. Y así, lo aprendido con la práctica van a armonizar, ¿sí? Altos y santos resultados están a nuestro alcance. Miren, o sea, no está lejos de nosotros. Por eso Cristo vino en naturaleza humana, para mostrarnos que esto es posible, ¿sí? Entonces eso no está lejos de nuestro alcance. El propósito de Dios para nosotros es que progresemos siempre en conocimiento y virtud, ¿ver? O sea, dice progresemos. Y un progreso, o sea, es diario, continuo, ¿sí? Es un proceso continuo. No es que de la noche a la mañana yo ya lo sé todo, ya soy súper virtuoso, ya tengo todo el conocimiento de la palabra de Dios. No, no es así. Es algo continuo. Tú tienes que ir aprendiendo, ¿sí? Tú tienes que esforzarte por esto. Por eso Dios le dice por eso Dios le dice a Josué, ¿verdad? Que se esfuerce. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Pablo también le dice a Timoteo, ¿no? Esfuérzate, persiste. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo mismo que se decía en el antiguo, se dice acá, ¿sí? Incluso mismo nuestro Señor Jesucristo también les mandó lo mismo a los apóstoles, que ellos persistan en la fe, que no se desanimen, ¿sí? Que lo esperen, que preparen un pueblo, que cuiden a la grey de Dios, o sea, persistir en esta fe. Entonces nosotros debemos hacer eso, ¿sí? Un progreso diario. Bien, ahora, obtenemos fuerza caminando en la luz. ¿Y cuál es la luz? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? De tal modo que recibamos energía para andar en la senda de los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, si andamos en la luz, entonces recibiremos, dice, que ese poder divino para andar en qué? En la senda de los mandamientos de Dios, así como dice el salmista, ¿sí? Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Cuando tú veas esa bendición, ¿sí? Vas a correr o caminar alegre por esa senda. Entonces, podemos obtener aumento de fortaleza a cada paso que demos hacia el cielo. Podemos tener esto, ese aumento de la fortaleza. Así que confía en esto, confía en Dios y ora, ¿sí? Para que cada enseñanza que tú vas comprendiendo de su palabra, ¿sí? Esa enseñanza tú la puedas poner en práctica con el poder de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.